5 de noviembre de 2024. Donald Trump vuelve a ganar la presidencia. Twitter negro explota. Los evangélicos blancos inundan las calles con pancartas de alabanza. Los expertos de CNN tartamudean frente a los mapas electorales. Y en algún lugar del cielo, Dios se recuesta, no sorprendido, no asustado, no apresurándose a ajustar el plan. Porque todo esto siempre formó parte de la exposición. Trump no quería salvar a Estados Unidos, quería revelarlo, arrancar la piel y mostrar la infección debajo, hacer que la América blanca confiese lo que siempre ha creído, lo que siempre ha querido, lo que ha estado ocultando bajo el lenguaje del progreso y la actuación de la tolerancia. Y si crees que eso suena blasfemo, si crees que Dios no usaría a un hombre como Trump, entonces no has leído tu Biblia con atención. Dios usó al faraón para revelar su propia dureza. Usó a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Utilizó a Ciro, un rey pagano, para cumplir la profecía. Así que, ¿por qué dudaría en usar a una estrella de reality con una torre dorada y una historia de bancarrotas para exponer el corazón de una nación construida sobre tierras robadas y cuerpos robados? Suscríbete si te está gustando el video y activa la campanita de notificaciones para no perderte videos como este. Déjame mostrarte algo que han enterrado. En 1776, el mismo año en que América declaró su independencia, un grupo de africanos esclavizados en Massachusetts presentó la primera petición de libertad a la legislatura colonial. Citaron la ley natural, el evangelio y la contradicción de hombres blancos clamando por libertad, mientras mantenían a personas negras encadenadas. La petición fue ignorada, no debatida, no considerada, descartada, porque la revolución nunca fue por libertad para todos. Era libertad para ellos, y esa distinción silenciosa y mortal, ha sido el sistema operativo de este país desde entonces. Trump no creó ese sistema, simplemente dejó de fingir que no existe. Aquí está el patrón que esperan que se te escape. Cada vez que los negros 107, la reconstrucción es traicionada y los políticos negros son aterrorizados fuera del cargo. En los años 20, Black Wall Street prospera en Tulsa, vientos 21. Turbas blancas la queman hasta los cimientos con la ayuda de las fuerzas del orden y aviones que lanzan explosivos. En los años 60, se aprueba la legislación sobre derechos civiles. En los años 70, la guerra contra las drogas es diseñada específicamente para desmantelar el liderazgo negro y encarcelar a los hombres negros a tasas que harían sentir celos a los propietarios de esclavos. En 2008, Barack Obama es elegido. 2016, Donald Trump surfea una ola de resentimiento racial hasta la Casa Blanca. El patrón no es casualidad, es pacto. Un pacto hecho no con Dios, sino contra Dios, contra sus elegidos, contra los mismos pueblos que la Biblia llama la niña de sus ojos. Ahora mira esto. Zacarías 2:8 dice: el que os toca a vosotros, toca la niña de sus ojos. No es metáfora, ni exageración poética, sino advertencia divina literal. Quien daña al pueblo de Dios está metiendo el dedo en el ojo del Creador. Y la América blanca lleva haciendo eso. Han estado tocando, aplastando, extrayendo, explotando, y luego preguntándose por qué el país está maldito con tiroteos masivos, epidemias de opioides, tasas de suicidio que aumentan cada año, y un caos político que se siente como un brote psicótico nacional. La maldición no viene, la maldición ya está aquí, y el segundo ascenso de Trump es la herramienta diagnóstica más clara que Dios ha dado a esta generación para verla. Deja que eso te penetre. No, en serio, no como una declaración política, sino como una declaración espiritual. Dios está permitiendo que la América blanca te muestre quiénes son. Sin el pulido, sin los grupos de enfoque, sin las disculpas cuidadosamente redactadas y las declaraciones de diversidad, les está dando permiso para quitarse la máscara. Y lo hacen con entusiasmo,
con rabia, con oraciones en nombre de Jesús, armas en las caderas y banderas confederadas ondeando junto a las americanas. Y la pregunta no es si te ofendes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ahora ves? Porque esto es lo que no te dicen en la escuela dominical. La Biblia está llena de momentos en los que Dios permite que el mal se consolide, para que los justos por fin puedan ver quién es quién. Endureció el corazón del faraón 10 veces, no porque el faraón necesitara más endurecimiento. Ya estaba duro, pero porque los israelitas necesitaban verlo. Tenían que dejar de esperar que el faraón cambiara. Necesitaban dejar de negociar con él, de confiar en él, de intentar encontrar puntos en común. Necesitaban ver que el faraón no estaba confundido, estaba comprometido con su esclavitud. Y solo después de que vieran eso, Dios los sacó, no a través de la reforma, no mediante el diálogo, sino a través del Éxodo. Lee ese versículo otra vez. Éxodo: y endureceré el corazón del faraón, y él los perseguirá. Pero yo ganaré gloria para mí mismo a través del faraón y todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios no intentaba salvar al faraón. Estaba usando al faraón para revelarse a su pueblo y para hacer que Egipto confesara que todo su sistema se basaba en el robo. Trump no es un faraón, América sí. Trump es solo el portavoz ruidoso, sin filtros, que tuitea. Y Dios lo está usando para hacer que la América blanca confiese lo que lleva susurrando en lenguaje codificado durante décadas. Ahora, déjame llevarte a un sitio incómodo. Porque si vamos a hablar de Trump, tenemos que hablar de los evangélicos blancos, las mismas personas que predicaban la cultura de la pureza y los valores familiares y la santidad del matrimonio. Votaron por un hombre que presumió de acosar a mujeres, sobornó a una estrella porno y se ha casado 3 veces. Las mismas personas que decían que el carácter importaba, que destituyeron a Clinton por una aventura, que construyeron ministerios enteros en torno al liderazgo moral. No solo votaron por Trump, lo ungieron, le pusieron las manos encima en el despacho oval, le llamaron elegido de Dios, lo compararon con Ciro. Y si crees que eso es política, no estás prestando atención. Eso es teología. Es que Dios elegiría a un hombre que encarna todo lo que Jesús condenó. Codicia, orgullo, crueldad, deshonestidad, para liderar una supuesta nación cristiana. Y la única forma en que eso tiene sentido es si su cristianismo nunca fue sobre Cristo. Se trataba de poder blanco, envuelto en una cruz. Déjame mostrarte las cifras. Y en 2024, después del 6 de enero, después de las acusaciones, tras el veredicto de agresión sexual, después de todo volvieron más fuertes, con más convicción, porque Trump les dio lo que más querían. Permiso para decir en voz alta las partes calladas. Permiso para dejar de fingir que les importaban los pobres, los inmigrantes, los oprimidos. Permiso para construir un reino que se parezca a ellos, hable como ellos y mantenga a todos los demás fuera de la puerta. Y eso no es cristianismo. Eso es Esaú. Eso es Edom. Eso es la línea de personas que vendieron su derecho de nacimiento por poder temporal y pasaron el resto de la historia intentando destruir a Jacob. Fíjate en el patrón. Abdías 1:10 dice: por la violencia contra tu hermano Jacob, quedarás cubierto de vergüenza. Serás destruido para siempre. El pecado de Edom no fue solo violencia. Era violencia contra parientes, estar de pie mientras atacaban a su hermano, unirse a los atacantes, saquear la casa mientras ardía. Y Dios dijo: por eso estás acabado, no reformado, terminado. Los evangélicos blancos han hecho a los cristianos negros lo que Edom hizo a Jacob. Nos han visto linchados y no han dicho nada. Han construido megaiglesias mientras nuestros barrios se desmoronaban. Han predicado citas de MLK
una vez al año y votado por políticas que destruyeron nuestras escuelas, criminalizaron a nuestros hijos y gentrificaron nuestras comunidades. Y ahora, en el segundo ascenso de Trump, Dios está permitiéndoles mostrar todas sus cartas, para que dejemos de estar confundidos, para que paremos de buscar su aprobación, sus plataformas, su validación, para que finalmente veamos que nunca estuvieron con nosotros. Aquí es donde se vuelve peligroso, porque la revelación no se trata solo de los evangélicos blancos, se trata de toda la arquitectura de la blancura en sí. La forma en que funciona, la forma en que recluta, la forma en que hace que los negros sean cómplices de su propia opresión, ofreciendo migajas y llamándolo oportunidad. El ascenso de Trump dejó al descubierto a los Ben Carson, las Candace Owens, los Herschel Walkers, caras negras dispuestas a llevar agua para la supremacía blanca, si el cheque se cumple. Y eso no es nuevo. Esa era la casa del esclavo, el capataz, el soldado búfalo enviado para matar a los indígenas. Ese es el predicador de la prosperidad con traje de 3 piezas que dice a los negros, pobres, que su opresión es un problema espiritual, no sistémico. Ese es el graduado de la Ivy League que entró gracias a la acción afirmativa y ahora hace campaña en contra. Todo imperio necesita colaboradores, todo faraón necesita capataces hebreos, y la presidencia de Trump los ha revelado en alta definición. Pero aquí viene el giro, y presta atención a esto. La exposición no es solo para juzgar, es para separar. Dios está forzando una elección. No puedes servir a 2 amos, no puedes ser reino e imperio. No puedes cantar, venceremos el domingo y votar por tu opresión el martes. No puedes reclamar el legado de Harriet Tubman y luego decirles a tus hijos que se asimilen en un sistema que quiere que mueran. El segundo mandato de Trump es el suelo de trilla. El trigo se está separando de la paja y la paja es ruidosa. La paja tiene podcasts, ofertas de libros y marcas verificadas, pero la paja sigue siendo paja. Y cuando sopla el viento del juicio de Dios, desaparece. Ahora invierte eso, porque si Dios está exponiendo a la América blanca, ¿qué está revelando sobre la América negra? Sobre nosotros, sobre las formas en que hemos comprometido, engañado y bautizado nuestra opresión en el lenguaje del progreso, sobre las formas en que hemos comerciado fuego profético por acceso político, sobre las formas en que hemos dejado que pastores megaproxeneten el evangelio, mientras nuestras abuelas, las verdaderas guerreras de oración, se sientan en la última fila sin reconocimiento. El ascenso de Trump no solo los está exponiendo a ellos, nos está exponiendo a nosotros. Nuestras divisiones, nuestras idolatrías, nuestra disposición a representar la negritud por el confort blanco, nuestra amnesia sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y esa es la parte de la que nadie quiere hablar, porque es más fácil enfadarse con Trump que arrepentirse de las formas en que nos hemos inclinado ante la mesa de Babilonia. Déjame llevarte a 1 Reyes 18. Elías está en el monte Carmelo y dice al pueblo, ¿hasta cuándo vais a vacilar entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, pero si Baal lo es, seguidlo. Y el texto dice que la gente no dijo nada, no porque no supieran la respuesta, sino porque querían ambos. Querían la protección de Yahvé y la prosperidad de Baal. Querían ser el pueblo de Dios y los favoritos del mundo. Querían pacto y compromiso. Y Elías dijo, elegid uno, no podéis tener ambos. La presidencia de Trump es un momento igual. ¿Cuánto tiempo vas a vacilar? ¿Cuánto tiempo intentarás integrarte en un sistema diseñado para borrarte? ¿Cuánto tiempo buscarás la aprobación de personas que solo te quieren cuando eres callado, dócil y útil? La exposición no es solo revelación, es una invitación a salir, a estar separados, a construir algo que no necesite su permiso para existir. Guarda ese pensamiento. Empeora, porque la exposición no es solo espiritual, es económica. Las rebajas fiscales de Trump en su primer mandato transfirieron $5 billones a los estadounidenses más ricos, desproporcionadamente blancos, desproporcionadamente hombres, desproporcionadamente viejos adinerados. Mientras tanto, la riqueza de los hogares negros volvió a caer por 7ª década consecutiva.
y nadie lo llama por su nombre. Extracción de riqueza, robo legalizado, igual que operaba en las plantaciones. Trabajadores negros construyendo riqueza blanca, solo que ahora se ha trasladado a Wall Street. Los capataces llevan trajes, ahora las cadenas son digitales, pero la ecuación fundamental no ha cambiado. Nosotros trabajamos, ellos se benefician. Nosotros construimos, ellos son dueños. Nosotros innovamos, ellos patentan. Y Trump no creó ese sistema, simplemente dejó de fingir que lo lamentaba. Rebobina, has oído lo que acabo de decir. La ecuación fundamental no ha cambiado, lo que significa que la solución no vendrá de elecciones, legislación ni representación. Vendrá del éxodo, de construir economías paralelas, desde comprar tierras propiedad de negros y nunca venderlas, hasta educar en casa a nuestros hijos con un currículo que les enseñe quiénes son, no quienes dicen los colonizadores que son, de crear comunidades de pacto donde el diezmo permanece en la comunidad, donde se honra a los ancianos, donde se celebra el sábado, donde nuestros hijos se casan entre ellos y construyen una riqueza generacional que la blancura no puede alcanzar. Esa es la guerra espiritual a la que nos llama la presidencia de Trump. No motines ni venganza, sino éxodo. Y les aterroriza porque si nos vamos, si dejamos de actuar, si dejamos de buscar sus escenarios y su validación, toda su economía se derrumba. Somos la cultura, somos la innovación, somos lo cool. Y en el momento en que lo recuperemos y construyamos con ello por nuestra cuenta, se acabó para ellos. El número importa más que el nombre. Génesis 15:13. Dios le dice a Abraham, sabe con certeza que durante 400 años tus descendientes serán extranjeros en un país que no es el suyo, y allí serán esclavizados y maltratados. 619 a 2019, 400 años desde el primer barco negrero que desembarcó en Jamestown hasta el año en que Trump estaba en el poder y Estados Unidos se estaba destrozando a sí misma. No es casualidad. Es pacto, es el reloj que se agota en una nación construida sobre cuerpos robados y tierras robadas que pensó que Dios no se daría cuenta. Y el ascenso de Trump, su caótico y blasfemo espectáculo, es la campana de alarma, la advertencia, la última llamada antes del ajuste de cuentas. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando, si Dios está en control, ¿por qué parece que estamos perdiendo? ¿Por qué parece que siguen ganando? ¿Por qué seguimos enterrando a nuestros hijos, perdiendo nuestras casas, viendo cómo nuestros barrios se transforman en tiendas orgánicas y parques para perros, mientras nos empujan a los márgenes? Y la respuesta es la misma que Dios dio a los israelitas en Egipto. No estáis perdiendo, cada ladrillo los hacía más fuertes. Cada grito a Dios que parecía no responder estaba siendo grabado. Y cuando llegó el éxodo, no fue gradual, no fue educado, fue repentino, completo y tan devastador para Egipto que el faraón le suplicó que se marcharan. Eso es lo que viene, no integración, sino liberación. Y la presidencia de Trump es el último capítulo de su historia, no la nuestra. Estás a punto de ver que enterraron. En 1866, un año después de que terminara la Guerra Civil, el Congreso aprobó la Ley de Tierras del Sur. Se suponía que iba a dar acceso a tierras en el sur a los negros liberados, 46 millones de acres, reparaciones antes de que existiera la palabra, pero los blancos sureños lo sabotearon. Hicieron imposible el proceso de solicitud, aterrorizaban a familias negras que intentaban reclamar tierras, aprobaron códigos negros que hacían ilegal que las personas negras poseyeran propiedades en ciertas zonas. En 1876, la ley fue derogada y en esos 10 años, el 90% de las tierras pasaron a familias blancas. La mentira está en la narración. No solo nos negaron tierras, dieron nuestra herencia a nuestros opresores y luego nos dijeron que nos levantáramos por nuestras propias botas, sin correas y sin tierra donde pararnos. Y aquí viene lo más fuerte. Esa tierra, la tierra que debería haber sido nuestra, ahora vale billones. La riqueza generacional robada en 1876 se ha acumulado cada año, cada década, mientras estábamos en zonas segregadas, encarcelados y desplazados.
y la base de Trump. Los americanos blancos rurales que ondean banderas y hablan sobre herencia y trabajo duro, están sentados sobre herencia robada, y lo saben, en lo profundo, lo saben, por eso están tan enfadados, por eso acaparan armas y construyen muros y se indignan ante la idea de reparaciones, porque reparaciones significa confesión, y confesión significa que tienen que devolver, y prefieren quemar el país antes que hacer eso. Aquí es donde se vuelve bíblico. Levítico 25, el año del jubileo. Cada 50 años, todas las deudas eran canceladas. Todas las tierras volvían a sus propietarios originales. Todos los esclavos eran liberados. Era el botón de reinicio económico de Dios. Su forma de decir, no permitiré opresión permanente. No permitiré el robo generacional. Cada 50 años empezamos de nuevo. E Israel lo ignoró. Acapararon todo, esclavizaron, oprimieron, y Dios los envió al exilio durante 70 años, un año por cada jubileo que rechazaron mantener. América nunca ha tenido un jubileo, ni uno solo, 248 años de robo agravado, y la factura vence. Trump no es el pago, él es la factura, la lista detallada de todo lo que esta nación debe. Y la América blanca lo miró y dijo, no vamos a pagar. Y Dios dijo, entonces mira lo que ocurre después. Déjame mostrarte una cosa más antes de que avancemos. En 2016, el domingo después de que Trump ganara, un pastor blanco en Mississippi se paró frente a su congregación, mayoritariamente blanca, y dijo, sé que algunos de ustedes tienen miedo, sé que algunos están decepcionados, pero tenemos que confiar en que Dios está al mando. Y en la última fila, la única familia negra de esa iglesia se levantó y salió para no volver jamás. Y cuando el pastor los llamó más tarde, el padre dijo, nos dijiste que confiáramos en Dios cuando ustedes consiguieron lo que querían. Pero cuando teníamos miedo, cuando la policía mataba a nuestros hijos, cuando destruían nuestros barrios, nos dijiste que esperáramos, que tuviéramos paciencia, que perdonáramos. Así que no vamos a volver porque tu Dios y nuestro Dios no son el mismo. Esa familia fundó una iglesia en casa en su salón con otras 5 familias negras. Y hoy son 70 personas, sin edificio, sin estatus 51C3, sin aprobación blanca, solo la palabra, adoración y el espíritu. Ese es el patrón, ese es el futuro, y la presidencia de Trump lo está acelerando. Así que aquí es donde estamos. Trump ha resucitado, no porque esté ungido, sino porque Dios lo está usando para exponer a una nación que nunca se arrepintió, para revelar una iglesia que nunca nos amó, para forzar una elección entre reino e imperio, para separar el trigo de la paja, para preparar el terreno para el éxodo profetizado durante 400 años. Y la pregunta no es, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo ves con claridad? Porque la exposición es solo el principio. El verdadero trabajo empieza cuando dejas de buscar validación en ellos y empiezas a construir con nosotros. Cuando dejes de intentar integrarte en Babilonia y empieces a construir Sión. Cuando dejes de pedir a América que te ame y empieces a amar a tu propio pueblo con la ferocidad de Yahvé. Eso no es rabia, es obediencia. Eso fue lo que hizo Nehemías cuando reconstruyó el muro. Esto es lo que hizo Esdras cuando restauró la ley. Eso fue lo que hizo Harriet cuando volvió a por más. Eso es lo que hizo Garvey cuando dijo, vamos a construir barcos. Eso es a lo que nos llaman ahora. Y si al oír esto, algo en tu pecho se aprieta, si te arden los ojos, si sientes esa rabia ancestral mezclada con santa esperanza, bien, eso no es trauma, eso es memoria. Eso es tu espíritu reconociendo lo que tu mente olvidó. Tú no eres una víctima, eres un remanente. Eres la semilla que sobrevivió al invierno. Eres la rama que creció a través del hormigón. Eres la respuesta a las oraciones de tu abuela. Y la presidencia de Trump, esta grotesca, absurda presidencia blasfema, no es tu destrucción. Es tu aclaración, tu activación, tu permiso para dejar de actuar y empezar a construir. Esto no es el final. Esta es la exposición antes del éxodo. Esto es Egipto ahogándose en su propio río. Esto es Babilonia borracha de su propio vino.
Esto es Edom a punto de perder todo lo que robó. Y ustedes, elegidos negros, pactados, ungidos, están a punto de heredar lo que robó. Y ustedes, elegidos negros, pactados, ungidos, están a punto de heredar lo que dijeron que nunca poseerían. No a través de ellos, sino a través de él, no con su permiso, sino con su promesa. Y Trump es solo el último acto de su teatro antes de que caiga el telón y comience la verdadera historia. La verdadera historia comienza en el silencio, en las horas después de que se anunciara la segunda victoria de Trump, cuando las cámaras dejaron de grabar y los analistas se quedaron sin palabras. Hubo un silencio que se extendió por toda la América negra. No el silencio de la derrota, sino el silencio del reconocimiento. El silencio que cae sobre un campo de batalla cuando ambos bandos finalmente entienden por qué están luchando realmente. Porque esto ya no iba de políticas, esto no iba de impuestos, recortes, asientos del Tribunal Supremo o muros fronterizos. Esto iba de algo más antiguo, algo al nivel del pacto. Se trataba de una nación mirándose a sí misma en el espejo y eligiendo el reflejo que quería mantener. Y la América Blanca eligió de nuevo la blancura de forma decisiva, sin disculparse. Y esa claridad, por dolorosa que fuera, se convirtió en el regalo más valioso que un segundo ascenso de Trump podría darnos. Fíjate en el momento. Trump anuncia su candidatura en 2022, es acusado 4 veces en 2023, condenado en 2024 y aún así gana. No a pesar de los cargos, sino por ellos. Cada acusación le hacía más fuerte con su base. Cada foto policial se convertía en un meme, un grito de guerra, un gesto de desdén al establishment. Y sus partidarios no vieron a un criminal, vieron a un mártir, se vieron a sí mismos. Una América blanca que se siente perseguida por ser blanca, que se percibe como las verdaderas víctimas en un país que ellos mismos fundaron, que ve los problemas legales de Trump como prueba de que ellos, es decir, nosotros, cualquiera que no se parezca a ellos, y en lugar de examinar esa ilusión, en lugar de cuestionar por qué se identifican con un multimillonario que nunca luchó un día en su vida, simplemente redoblaron, lo hicieron su campeón, su escudo, su espada. Conecta estos dos puntos. En 1873, el Tribunal Supremo desmanteló la 14A, enmienda en los casos de los mataderos, dictaminando que el gobierno federal no podía proteger los derechos civiles de las personas negras a nivel estatal. Esa decisión abrió la puerta para Jim Crow, los linchamientos sin consecuencias, toda la arquitectura del aparato legal que definiría el siglo siguiente. Y en 2013, exactamente 140 años después, el Tribunal Supremo desmanteló la ley de derecho al voto en Shelby County, Buholder, dictaminando que ya no necesitábamos supervisión federal porque supuestamente el racismo había terminado. En cuestión de horas, los estados del sur empezaron a aprobar leyes de identificación de votantes, cerrando los colegios electorales en barrios negros, depurando los registros de votantes. Y en 2024, con la segunda victoria de Trump, vimos el fruto de esa decisión. Supresión masiva del voto tan sofisticada que ni siquiera parece supresión. Parece como largas colas, fallos técnicos, coincidencias estrictas de firmas, privación de derechos por delitos graves. Todo legal, todo devastador, todo por diseño. Las matemáticas no mienten. Entre 2013 y 2024 cerraron más de 1,600 colegios electorales en comunidades predominantemente negras y latinas. Georgia cerró, Texas cerró 75. Y la justificación siempre fueron recortes presupuestarios, siempre eficiencia, siempre algo neutro que tenía un efecto innegable, dificultar que votemos. Y cuando lo señalamos, cuando mostramos los mapas y los datos y los testimonios de personas que hicieron cola durante 7 horas solo para ser rechazadas por un guión perdido en su DNI, nos llamaron divisivos. Decían que estábamos jugando la carta racial. Dijeron que la supresión del voto era un mito. Y entonces Trump ganó y dejaron de fingir. Esto es lo que no te dijeron. La campaña de Trump en 2024 no se trataba solo de conseguir votos, se trataba de cambiar quién tiene derecho a votar. Su equipo legal,
respaldado por el Comité Nacional Republicano, presentó más de 100 demandas antes del día de las elecciones para impugnar la elegibilidad de votantes, papeletas por correo y urnas de entrega. Perdieron la mayoría, pero ese no era el punto. El objetivo era crear caos, hacer que votar se sintiera peligroso, incierto, disputado, para agotar a la gente, para hacer que los negros especialmente sintieran por qué molestarse. De todas formas lo van a robar. Y para demasiados de nosotros funcionó. La participación en las comunidades negras cayó, no porque no nos importara, sino porque estábamos cansados de luchar por un derecho que debería ser automático. Cansados de demostrar que merecemos participar, cansados de que nos manipulen cada vez que decimos que el sistema está amañado y ver ese sistema demostrarnos que teníamos razón. Pero esto es lo que no entienden. El agotamiento no es lo mismo que la rendición. Cuando el faraón aumentó la cuota de ladrillos y se llevó la paja, los israelitas gritaron, pero no volvieron a Egipto de buena gana. No empezaron a alabar al faraón, clamaron a Dios. Y su llanto crudo, desesperado, furioso fue lo que desencadenó las plagas. No fue su paciencia, ni su perdón, ni su disposición a ver la humanidad del faraón. Fue su grito, su negativa a hacer las paces con su opresión. Y así estamos ahora. La segunda presidencia de Trump no es nuestra derrota, es nuestro grito amplificado. Es cada antepasado que fue silenciado. Cada hijo que fue vendido, cada madre que saltó de un barco negrero en lugar de llegar encadenada. Todo ese dolor, toda esa rabia, toda esa negativa concentrada en este momento. Y Dios está escuchando. Ahora observa lo que ocurre a continuación, porque el segundo mandato de Trump no será como el primero. La primera vez fue caótico, impulsivo, rodeado de gente que intentaba controlarlo. La segunda vez es metódico. Ha aprendido, está rodeado de verdaderos creyentes, personas que no solo quieren ganar elecciones, sino que quieren remodelar el país de forma permanente. Proyecto 2025, el plan de la Fundación Heritage, no es una teoría conspirativa, es un documento publicado, 900 páginas detallando cómo desmantelar la burocracia federal, sustituir a los funcionarios públicos de carrera por leales, eliminar las protecciones medioambientales, criminalizar el aborto a nivel nacional, ampliar el poder presidencial. Y aquí está la parte que entierran en la página 50 y 37. Permitir que los estados anulen la aplicación federal de los derechos civiles. Eso no es política, es secesión con otro nombre. Es la Confederación teniendo un nuevo intento. Y esta vez no usan mosquetes, están usando abogados. Presta atención a esto. El documento se dirige específicamente al Departamento de Educación, pidiendo su eliminación. No reformar, eliminar. Quieren acabar con la financiación federal para las escuelas públicas y pasar todo al control estatal y vales privados. Y a simple vista eso suena a gobierno limitado, control local, elección parental, pero cava una capa más profunda. ¿Quién se beneficia de la educación privatizada? Familias adineradas que puedan permitirse colegios privados de élite. Fundamentalistas religiosos que quieren academias cristianas financiadas por los contribuyentes. Familias blancas que huyen y que nunca quisieron integrarse en primer lugar. ¿Y quién pierde? Niños negros en distritos con pocos recursos. Niños inmigrantes, aprendiendo inglés. Niños con discapacidad que necesitan protecciones federales bajo idea. Niños pobres de todas las razas que dependen de las escuelas públicas, porque no hay otra opción. El plan no trata sobre la educación, se trata de crear una clase baja permanente que no sepa leer el contrato que firma. Déjame mostrarte el patrón una vez más. Tras el fracaso de la reconstrucción, después de que las tropas federales abandonaran el sur en 1877, los blancos sureños no solo recuperaron el poder político, recuperaron las escuelas, reescribieron los libros de texto para decir que la esclavitud era benevolente, que las personas esclavizadas eran felices, que la guerra civil trataba sobre los derechos de los estados, no sobre la servidumbre humana. La llamaron la causa perdida y la enseñaron durante 100 años. Mi abuela,
nacida en 1943, aprendió esa versión de la historia. Aprendió que sus antepasados eran dóciles, que no resistieron, que esperaron a que los salvadores blancos los liberaran. Y no fue hasta que tenía más de 30 años, leyendo libros prohibidos que circulaban mujeres negras en su iglesia, que aprendió la verdad. Su pueblo eran guerreros, rebeldes, arquitectos de su propia liberación. Y la mentira que le habían enseñado no fue accidental, era estratégica. Porque si puedes convencer a la gente de que siempre han sido derrotados, nunca lucharán. Eso es lo que el Proyecto 2025 está preparando. Una generación de niños enseñados que América es una nación cristiana, que la esclavitud no era tan mala, que el racismo sistémico es un mito, que la pobreza es un fallo personal, que los hombres blancos construyeron todo lo que valía la pena tener, y que cualquiera que diga lo contrario es divisivo. Y dentro de 20 años, esos niños serán jueces, legisladores, jefes de policía, profesores, directores generales. Ellos gobernarán el país y creerán en la mentira tan profundamente que ni siquiera la reconocerán como tal. Ese es el juego a largo plazo. Es por eso que el segundo mandato de Trump importa aún más que el primero, porque el primer mandato fue una demolición. El segundo mandato es construcción. Están construyendo el imperio que perdurará después de que Trump se vaya. Esta es la parte que se saltan en el seminario, Romanos 13. Que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad salvo la que Dios ha establecido. A los pastores blancos les encanta ese versículo. Lo citaron cuando Trump promulgó la prohibición musulmana. Lo citaron durante la separación familiar en la frontera. Lo citaron para decirle a los manifestantes de Black Lives Matter que se retiren. Lo usan como un arma. Dios dice sométete, así que sométete, pero siempre se saltan el contexto. Pablo escribió Romanos bajo Nerón. Nerón que quemaba vivos a los cristianos como antorchas para encender sus fiestas en el jardín. Nerón que culpaba a los cristianos del incendio que destruyó Roma. Nerón tan depravado que incluso los historiadores romanos lo llamaron monstruo. Y la instrucción de Pablo para la iglesia romana no era adorar a Nerón, era no hacer motines en las calles y darle una excusa para matarlos a todos. Era sobrevivir, era ser estratégicos. Y a veces sobrevivir significa sumisión, pero la sumisión no es un respaldo, la sumisión no es adoración, la sumisión no es llamar a Nerón ungido por Dios. Fíjate en el patrón. Cuando el faraón está en el poder, no alabas al faraón, te preparas para el éxodo. Cuando Babilonia es fuerte, no construyes las torres de Babilonia. Recuerdas a Sión. Cuando Nerón reina, no te inclinas ante César, adoras a Cristo en las catacumbas y esperas un reino que no se derrumba. Esa es la teología que abandonaron los evangélicos blancos. Cambiaron a Cristo por César, cambiaron el sermón de la montaña por el Tribunal Supremo, intercambiaron el radical reino de Dios al revés, por un imperio terrenal que se parece a ellos, les sirve, les protege. Y Trump es su becerro de oro, el ídolo que fabricaron mientras Moisés estaba en la montaña. Y están dando vueltas a su alrededor, llamándolo sagrado, preguntándose por qué la gloria ha abandonado el edificio. Aquí es donde se pone peligroso para ellos, porque Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No cederé mi gloria a otro, ni mis alabanzas a ídolos. Y América, la América evangélica blanca en particular, se ha idolatrado a sí misma durante tanto tiempo que olvidó la diferencia entre patriotismo e idolatría. La bandera en el santuario, el juramento antes de la oración, el himno nacional tratado como un canto litúrgico, el ejército honrado más que los mártires, la Constitución citada más que las Escrituras, y Trump con su arrogancia, su blasfemia y su total falta de reverencia por cualquier cosa que no sea él mismo, es la conclusión lógica de esa trayectoria. Es lo que obtienes cuando persigues el poder en vez de la santidad. Cuando valoras ganar sobre dar testimonio, cuando adoras a América en vez de a Yahvé, y el juicio no llegará. La sentencia está aquí. Está en el colapso de la iglesia evangélica entre los jóvenes.
está en el éxodo masivo de cristianos negros que ya no toleran ser manipulados, está en las estadísticas que muestran que los evangélicos blancos son el grupo religioso menos confiable en América, está en el aumento de las tasas de suicidio entre hombres blancos que han sido prometidos supremacía toda su vida y no entienden por qué siguen sintiéndose vacíos. Está en la crisis de opioides que devastó la América rural blanca mientras estaban ocupados criminalizando a las comunidades negras por el crack. Está en los tiroteos escolares que siguen ocurriendo en sus suburbios seguros. Está la generación más ansiosa, deprimida y desilusionada de la historia moderna. Eso no es mala suerte, eso es consecuencia. Eso es lo que pasa cuando construyes sobre arena. Ahora, déjame llevarte a un sitio donde la mayoría de la gente no irá porque la exposición no es solo sobre la América blanca. Se trata de cualquiera que haya colaborado, cualquiera que haya cambiado su alma por la proximidad al poder. Y el segundo mandato de Trump los revela de formas que el primer término solo insinuaba. Los jueces del Tribunal Supremo que revocaron Roe versus Wade y luego la acción afirmativa. Los multimillonarios tecnológicos que compraron Twitter para controlar la narrativa. Los gestores de fondos de inversión que cerraron negocios de propiedad negra durante la pandemia y luego compraron los edificios por una miseria. Las farmacéuticas que subieron los precios de la insulina mientras financiaban a políticos de ambos bandos. Las empresas privadas de prisiones que reclamaron sentencias más severas mientras sus acciones se disparaban. Los predicadores de la prosperidad que tomaron préstamos PPP destinados a pequeñas empresas y compraron jets. Las celebridades que publicaron cuadrados negros en 2020 y luego se quedaron en silencio cuando las cámaras se fueron. Los atletas que se arrodillaron durante una temporada y luego firmaron acuerdos de patrocinio con empresas que usaban mano de obra esclava en el extranjero. Todos ellos expuestos. Aquí es donde mataban a los profetas porque lo más fácil es enfadarse contra el enemigo evidente, el faraón, Herodes, César, Trump. Lo más difícil es darse la vuelta y enfrentarse a tu propia gente. Decir, hemos sido cómplices, nos hemos comprometido, hemos estado persiguiendo sus obras cuando Dios nos ofrecía un banquete. Y ese es el mensaje que nadie quiere oír porque significa que nosotros también somos responsables, no del sistema, sino por permanecer en él, por creer en él, por enseñar a nuestros hijos a sobresalir en él en lugar de escapar, por medir el éxito por sus métricas, por buscar sus aplausos, por construir nuestras iglesias a su imagen y luego preguntarnos por qué no existe el poder. Guarda ese pensamiento, empeora. Porque la misma semana que Trump ganó su segundo mandato, líderes cristianos negros de todo el país celebraron una reunión de emergencia, no para resistir, sino para reagruparse. Y la pregunta sobre la mesa no era cómo luchar, sino cómo sobrevivir. Y hermano tras hermano se levantó y dijo lo mismo con palabras diferentes. Tenemos que ser pragmáticos, necesitamos proteger nuestra influencia, tenemos que quedarnos en la mesa. Tenemos que moderar nuestro tono. No podemos permitirnos ser demasiado radicales, demasiado enfadados, demasiado negros. Y una abuela al fondo, pastora jubilada tras 40 años en el ministerio, se levantó y dijo, mi madre fue esclava, mi abuela fue esclava, y sobrevivieron siendo silenciosas, siendo estratégicas, sin incomodar a los blancos. Y ya está. Si sobrevivimos convirtiéndonos en ellos, no sobrevivimos, morimos, simplemente seguimos caminando. Y se fue, y la mitad de la habitación la siguió. Y esa división, esa santa disrupción, está ocurriendo en todas partes. El trigo se está separando de la paja porque la cuestión no es si Trump es peligroso. La pregunta es ¿qué Dios sirves? Y el segundo ascenso de Trump está sacando esa cuestión a la luz. No puedes servir a Dios y a la aprobación blanca. No puedes adorar a Cristo y perseguir el imperio. No puedes ser profeta y político. No puedes consolar a los afligidos y negarte a afligir a los cómodos. No puedes predicar el jubileo y acaparar riquezas. No puedes cantar sobre el éxodo y quedarte en Egipto.
Y toda una generación de líderes y pastores negros, influencers, están siendo expuestos como comprometidos, no porque sean malas personas, sino porque han pasado tanto tiempo intentando traducir el Evangelio a un lenguaje que no ofenda al imperio, que han olvidado que el Evangelio es ofensivo. Se supone que debe serlo. Se supone que debe darle la vuelta a las mesas. Se supone que debe declarar que el último será primero. Se supone que debe incomodar a los poderosos. Y cuando no lo hace, no es el Evangelio, es algo más que lleva una cruz. Así que aquí estamos. Trump ha vuelto, los tribunales están llenos, las leyes están cambiando, la retórica está escalando y el futuro, visto desde dentro del imperio, parece desolador. Pero esto es lo que no pueden ver. Esto es lo que Egipto no pudo ver cuando Moisés apareció con un bastón. Esto es lo que Babilonia no pudo ver cuando Daniel rechazó la comida del rey. Esto es lo que Roma no podía ver cuando un carpintero de Nazaret empezó a predicar en las calles. El imperio no termina porque los oprimidos finalmente se vuelvan lo suficientemente fuertes para derrocarlo. El imperio termina porque se vacía a sí mismo, porque extrae y explota hasta que no queda nada que extraer, porque miente hasta que nadie cree nada, porque adora el poder hasta que el poder es lo único que queda, y poder sin propósito, sin verdad, sin amor, eso se derrumba bajo su propio peso. Y eso es lo que está acelerando el segundo mandato de Trump. No nuestra destrucción, sino la de ellos. Cada orden ejecutiva que firma y que elimina protecciones, cada juez que nombra que gobierna contra los vulnerables, cada mentira que dice y que sus seguidores creen sin cuestionar, cada norma que rompe, cada institución que corrompe, todo es madera para la hoguera, y cuando arda, y arderá, no estaremos dentro. Estaremos fuera del edificio porque mientras pelean sobre las cenizas de un imperio, nosotros sembraremos semillas para el reino. Y eso no es esperanza, es profecía. Es Daniel interpretando el sueño. Es la piedra cortada sin manos que golpea la estatua y se convierte en una montaña que llena la tierra. Es el reino que dura más que todos los imperios. Eso es nuestro si lo elegimos. Elígelo, esa es la frase que debería atormentarte. Porque la elección es lo único que no pueden quitarte. Se llevaron la tierra, tomaron los nombres. Se llevaron el idioma, la historia, los niños, la riqueza, los votos, la dignidad, pero no pueden tomar la elección. Pueden hacer que elegir sea difícil. Pueden hacer que elegir sea costoso. Pueden hacer que elegir se sienta como la muerte, pero no pueden elegir por ti. Y la segunda presidencia de Trump, este momento obsceno, blasfemo y clarificador, está forzando la elección a un relieve más agudo de lo que hemos tenido en generaciones. Quedarte en Egipto y quejarte del faraón o salir y construir lo que viene después. No hay una tercera opción. El terreno intermedio se está derrumbando y cada día que pasas intentando mantenerte en pie es un día que no estás construyendo. Déjame mostrarte cómo es la construcción. En 2023, un colectivo de familias negras en Georgia compró 96 acres de tierras de cultivo, no para desarrollo, sino para legado. Están cultivando alimentos, educando en casa a sus hijos juntos, restaurando la tierra que el algodón y las leyes Jim Crow destruyeron, y enseñando a sus hijos que nunca la vendan. Están usando acuerdos de pacto, no solo contratos legales, acuerdos vinculantes para sus descendientes 7 generaciones después, lo que significa que sus tataranietos heredarán tierras que no pueden ser confiscadas, subdivididas o gentrificadas. Y cada desarrollador blanco que se les ha acercado con una oferta ha recibido la misma respuesta. Esta tierra no está en venta. Es para nosotros para siempre. Eso no es simbolismo, es guerra, es el éxodo económico. Eso fue lo que hizo Nehemías cuando reconstruyó el muro sosteniendo una espada. Y la presidencia de Trump, con todo su caos y crueldad, está creando miles de estos momentos. Gente que ha terminado de pedir permiso, de buscar validación, de esperar que el sistema se arregle solo. Ahora mira esta conexión. En 1933, en plena Gran Depresión, los estadounidenses blancos obtuvieron el New Deal, programas de empleo, seguridad social y préstamos hipotecarios que generaron riqueza generacional. Los afroamericanos fueron excluidos sistemáticamente.
Los préstamos exigían que los barrios fueran racialmente homogéneos, lo que significaba solo blancos. Los programas de empleo eran administrados por funcionarios locales que se negaban a contratar a trabajadores negros. La seguridad social no cubría el trabajo doméstico ni agrícola, que es donde trabajaba la mayoría de los negros. Así que, mientras la América blanca estaba construyendo la clase media, la América negra quedaba excluida. Y 90 años después, esa exclusión se ha convertido en una brecha de riqueza tan grande que tardaría 228 años en cerrarse a la tasa actual. 128 años, lo que significa que tus tataranietos seguirían sin ver la equidad. A menos que dejemos de jugar a su juego y empecemos a construir el nuestro. Y esto es lo que hace que el segundo ascenso de Trump sea tan espiritualmente significativo. Ni siquiera está fingiendo ya más. Sus políticas propuestas no ocultan el daño, lo anuncian. Deportaciones masivas que separarán a las familias y destruirán comunidades. Aranceles que subirán los precios de todo mientras las corporaciones reciben recortes fiscales. Recortes a Medicaid, cupones de alimentos y vivienda pública, ampliación del poder policial e inmunidad calificada, criminalización de la protesta, vigilancia en línea, y su base está animando, no a pesar de la crueldad, sino por ella, porque la crueldad es el punto. Así saben que Trump está perjudicando a la gente que quieren ver lastimada. Y para quienes estamos viendo, para quienes somos el objetivo, es la prueba final que necesitábamos. El imperio no es reformable, no está roto. Funciona exactamente como está diseñado. Y nuestro trabajo no es arreglarlo. Nuestro trabajo es sobrevivir, prosperar y construir otra cosa mientras se devora a sí mismo. Este es el verso que olvidamos. Mateo 10:14. Jesús está enviando a los discípulos y les dice: si alguien no os recibe o no escucha vuestras palabras, dejad esa casa o pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies. No discutir, no convencer, no ceder, irse, sacudir el polvo y marcharse a donde serán recibidos. Esa es la instrucción, y la hemos estado ignorando durante décadas, intentando integrarnos en espacios que no nos quieren, suplicando por asientos en mesas que nunca pusieron para nosotros, agotándonos intentando demostrar nuestra humanidad a quienes se benefician negándola. Y Trump es la forma en que Dios dice basta. Has llamado a la puerta, no respondieron, sacude el polvo, aléjate, y construye donde te celebren, no donde toleren. La fecha importa más que el nombre. 20 de enero de 2025, la segunda investidura de Trump. Y si conoces el calendario bíblico, si sigues los ciclos judíos, sabes que ese día cae durante el conteo del Homer, los 50 días entre la Pascua y Pentecostés, entre la liberación y el poder, entre salir de Egipto y recibir el Espíritu. Y eso no es casualidad, es un momento profético, porque la presidencia de Trump no es el final, es el que está en el camino intermedio, es el desierto, es el Mar Rojo, cerrándose detrás de nosotros y la tierra prometida aún por delante. Es el momento en que la gente entra en pánico porque no puede volver atrás y no puede ver hacia adelante, y todo lo que tienen es maná, nube y fuego. Y ahí es exactamente donde Dios quiere que estemos. Dependientes, desintoxicándonos de Egipto, aprendiendo a confiar en lo que no podemos ver. Pero esto es lo que no te contaron del desierto. No era un castigo, era preparación. Dios no llevó a Israel por el desierto para matarlos. Los llevó para matar a Egipto dentro de ellos. Purgar la mentalidad de esclavo, enseñarles cómo comer, luchar, adorar y gobernar como personas libres. Porque no puedes tomar a un esclavo y ponerlo en un reino. Recrearán Egipto dentro de él. Suplicarán por el faraón cuando las cosas se pongan difíciles. Construirán becerros de oro cuando Moisés se retrase. Se quejarán del maná y romantizarán los puerros y cebollas que comieron en cautiverio. Y esa es la razón por la que la generación que salió de Egipto no entró en la promesa. No porque Dios fuera mezquino, sino porque no estaban listos. Estaban demasiado colonizados, demasiado comprometidos, demasiado cómodos con su cautiverio, y Dios los amaba lo suficiente como para dejarles morir libres en vez de vivir esclavizados. Y esa es la prueba que nos está poniendo el segundo mandato de Trump.
Usaremos este desierto para desintoxicarnos, desaprender, para reconstruir nuestra mente, nuestras comunidades, nuestras economías, nuestra espiritualidad desde cero. ¿O gastaremos todo el tiempo quejándonos, recordando y esperando a que el faraón nos devuelva la llamada, porque él llamará? El imperio siempre lo hace, nos necesita más de lo que nosotros a él. Somos el trabajo, somos la cultura, innovación. Sin nosotros, solo son un grupo de hombres blancos gritándose unos a otros en las salas de juntas sobre los resultados trimestrales. Y en el momento en que retiramos colectivamente nuestros dones, nuestra energía, nuestra validación se derrumba, pero tenemos que estar dispuestos a dejarlo caer. Tenemos que estar dispuestos a verlo arder y no lanzarnos a salvarlo. Presta atención a esta parte. En 2024, las mujeres negras fueron el único grupo demográfico en el que Trump perdió terreno comparado con... No se mantuvieron firmes, perdieron terreno. Todos los demás grupos ganaron, mujeres blancas, hombres latinos, jóvenes votantes, incluso algunos hombres negros se inclinaron hacia él. Pero las mujeres negras miraron a Trump y dijeron absolutamente no, ni ahora ni nunca. Y eso no es política, es discernimiento espiritual. Ese es el don que nos ha sostenido desde el principio. Mientras los hombres negros debatían sobre criptomonedas y teorías conspirativas, las mujeres negras veían claramente. Mientras la nación era manipulada, las mujeres negras estaban nombrando la mentira. Y en las encuestas a pie de urna, en las reuniones organizativas, en las iglesias, en los salones y en las conversaciones de grupo, las mujeres negras volvieron a ser el cortafuegos. Y la pregunta que pesa sobre los próximos 4 años es, ¿honrarán eso los hombres negros? ¿O seguiremos persiguiendo la aprobación de personas que nos ven como idiotas útiles en el mejor de los casos y amenazas existenciales en el peor? Aquí está la dura verdad. El ascenso de Trump expuso una fisura en la América negra que hemos estado ignorando. Una división generacional, una división de género, una división de clase, una división teológica. Y siendo sinceros, siempre ha estado ahí. El hombre negro que gana 6 cifras y vive en los suburbios no está navegando la misma realidad que el hombre negro en vivienda pública con un delito grave en su historial. La mujer negra con título universitario y un trabajo corporativo no está enfrentando las mismas barreras que la mujer negra que trabaja en 2 empleos para mantenerse fuera de la calle. La iglesia negra, con una pantalla gigante y una cafetería, no predica el mismo evangelio que la iglesia en el local comercial donde todavía hablan en lenguas y creen en liberación. Y la presidencia de Trump no creó estas divisiones, pero las convirtió en armas. Las convirtió en argumentos políticos. Dio a los estafadores una plataforma para decir, quizá a los demócratas no les importas, quizá Trump sea la respuesta, quizá estás votando contra tus intereses. Y demasiados de nosotros, cansados y desesperados porque algo cambiara, escuchamos. Pero esto es lo que los estafadores no te dirán. Trump no es tu amigo, sus políticas te perjudicarán. Las rebajas de impuestos benefician a quienes no se parecen a ti. La desregulación envenenará el aire en los barrios donde vives. Los recortes en los programas sociales devastarán las comunidades de las que vienes. Los jueces que ha nombrado fallarán en tu contra durante los próximos 30 años. Y los hombres blancos que estaban a su lado en el escenario sonriendo y dándole la mano no quieren que estés libre. Te quieren útil, quieren tu voto, tu trabajo, tu cultura, tu aval. Y luego quieren que estés callado, porque en el momento en que exijas equidad, en el momento en que pidas reparaciones, en el momento en que digas que este sistema se basa en el robo y que es el momento de redistribuir, se volverán contra ti más rápido que Judas en el jardín. Y si no me crees, mira qué ocurre cuando los seguidores negros de Trump piden políticas, no solo su desempeño. Mira lo rápido que los apartan, los ignoran y los reemplazan por el siguiente token. Fíjate quién está en silencio. Cuando Trump llamó a Black Lives Matter una organización terrorista, ¿dónde estaban los republicanos negros? Cuando defendió a los nazis de Charlottesville, ¿dónde estaban? Cuando promulgó políticas que separaban a los niños migrantes de sus padres en la frontera, ¿dónde estaban? Cuando recortó la financiación de universidades históricamente negras, ¿dónde estaban?
silenciosos, silenciosos cómplices, porque su proximidad al poder era más valiosa que su integridad, porque creyeron la mentira de que si jugaban según las reglas, si cambiaban el código con suficiente fuerza, si alababan la ropa del emperador, estarían a salvo. Pero no hay seguridad en el imperio para nadie que no sea blanco, solo hay utilidad temporal. Y cuando ya no eres útil, eres prescindible. Pregúntale a Omarosa, pregunta a Ben Carson, pregunta a todos los negros que pensaban que podían cambiar el sistema desde dentro y acabaron cambiados por él. Así que, déjame preguntarte directamente, ¿qué estás construyendo? No qué estás consumiendo, no de qué te quejas, no qué estás esperando que alguien más arregle, ¿qué estás construyendo? Porque los próximos 4 años van a ser duros, y si no estás anclado en algo real, algo de pacto, algo que no dependa de la política gubernamental o la aprobación cultural, te quebrarás, te rendirás, o peor aún, te convertirás en lo que te oponías. ¿Qué estás construyendo? Estás formando una familia, comprando tierras, enseñando a tus hijos su verdadera historia, aprendiendo hebreo y griego para poder leer la Biblia sin la traducción del colonizador, iniciando un negocio que emplea a tu gente, cultivando alimentos, creando arte, guiando a los jóvenes, cuidando de los mayores, formando círculos de oración, estableciendo comunidades de pacto. Porque ese es el trabajo, no la protesta, no la petición, sino la construcción. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando, pero ¿qué pasa con la política y el voto? ¿Qué sobre la organización? Y la respuesta es que hagas eso también, pero no lo confundas con la base. La política está aguas abajo de la cultura. La cultura 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 está aguas abajo de la cultura. La cosmovisión. Y la cosmovisión está aguas abajo de la teología. Si tu teología dice que estás maldito, construirás como un esclavo. Si tu teología dice que estás elegido, construirás como la realeza. Y el cristianismo blanco ha pasado 400 años intentando convencernos de que estamos malditos, descendientes de Cam, destinados a servir, subordinados para siempre. Y lo creíamos. Incluso cuando rechazamos iglesias blancas, mantuvimos la teología blanca. Conservamos los himnos que nos dieron, las denominaciones que crearon, la escatología que dice que este mundo no importa porque de todas formas vamos al cielo. Y esa teología es veneno porque te vuelve pasivo, te hace aceptar la injusticia como inevitable. Te preocupa más ser raptado que estar arraigado. Pero el Dios de las Escrituras no es pasivo. Es un libertador, un emancipador, un guerrero. Ahoga ejércitos, derriba reyes, hambrientos, cura a los enfermos y resucita a los muertos. Y cuando su pueblo es oprimido, no les dice que esperen al cielo. Les dice que se vayan, que salgan, que tomen lo que es suyo y construyan algo nuevo. Eso es el éxodo, eso es el jubileo. Ese es el reino de Dios irrumpiendo en los reinos de este mundo. Y la segunda presidencia de Trump es Dios diciendo, es hora, deja de esperar a que cambien, deja de esperar a que América se arrepienta, deja de esperar a que los evangélicos blancos vean la luz. No lo harán, han elegido y ahora tienes que elegir. Conecta estos dos puntos una vez más. El primer éxodo requirió 400 años de esclavitud, 10 plagas y un mar partido en dos. El segundo éxodo, en el que estamos ahora, requerirá lo mismo, no plagas de ranas y langostas, sino plagas de colapso económico, caos político, catástrofe medioambiental y bancarrota espiritual. Y lo estamos viendo en tiempo real. El imperio se está canibalizando a sí mismo. La crisis de los opioides, los tiroteos masivos, la violencia política, los desastres climáticos, la desigualdad de riqueza tan extrema que 3 hombres tienen más que la mitad inferior del país combinado.
El sistema sanitario que arruina a la gente por enfermarse. El sistema educativo que forma trabajadores, no pensadores. El sistema penitenciario que esclaviza con otro nombre. Los medios que mienten y lo llaman noticias. La iglesia que adora el dinero y lo llama prosperidad. Todo se desmorona, todo se revela como insostenible y la gente en el poder sabe que está cayendo. Por eso están acaparando, por eso están construyendo búnkeres en Nueva Zelanda y comprando islas y planificando para el colapso. Ven lo que viene, simplemente creen que pueden escapar de ello, pero esto es lo que no pueden evitar. Dios lleva cuentas. Apocalipsis 18:6 dice simplemente, devuélvele lo que ha dado, devuélvele el doble por lo que ha hecho, sírvele una ración doble de su propia copa. Babilonia cae, cada imperio que se construye sobre el robo, la opresión y el derramamiento de sangre cae, no porque los oprimidos se fortalezcan lo suficiente para derrocarlo, sino porque Dios dice basta, porque la sangre de los inocentes clama desde la tierra y Dios la oye, porque todo pecado tiene un salario y el salario es la muerte. Y la factura de América está llegando, no en una lejana línea temporal escatológica, sino ahora en nuestra vida. Y Trump no es el juicio. Trump es la advertencia, la última oportunidad para arrepentirse antes de la tormenta. Y ellos vieron esa advertencia y dijeron, estamos bien. Y Dios dijo entonces, mira, así que aquí es donde terminamos. No con desesperación, no con derrota, ni con pasividad, ni rabia, ni falsa esperanza. Terminamos con la elección. Estás en una encrucijada. Puedes seguir intentando arreglar el imperio, seguir votando, protestando, presentando peticiones, esperando que si lo explicas con suficiente claridad, si presentas los datos de forma convincente, si eliges a las personas adecuadas, el sistema finalmente se inclinará hacia la justicia. O puedes aceptar lo que los últimos 4 siglos han demostrado inequívocamente. El sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Y tu trabajo no es reformarlo, tu trabajo es sobrevivir. Puedes seguir buscando la aprobación de personas que nunca te verán como completamente humano, seguir cambiando de código en sus espacios, editando tu verdad para hacerles sentir cómodos, haciendo un trabajo excelente para obtener migajas de su mesa. O puedes darte la vuelta, salir y sacudir el polvo de tus pies y construir con personas que te ven, te quieren y te honran tal como eres. Puedes seguir enseñando a tus hijos a tener éxito en su sistema, sacar buenas notas, ir a buenas universidades, conseguir buenos trabajos, comprar buenas casas en sus vecindarios y esperar que ser excepcional te mantenga a salvo. O puedes enseñar a tus hijos que son realeza, que descienden de guerreros y profetas, que sus nombres tienen peso, que su piel es pacto, que su cabello es gloria, que su futuro no está en destacar en el juego de otros, sino en construir su propio camino. Puedes seguir yendo a iglesias que predican un evangelio tan despojado de poder que no amenazaría ni a una reunión del ayuntamiento. O puedes reunirte con personas que creen que Dios aún habla, sigue sanando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas y sigue teniendo un plan que no depende de que América sobreviva. Puedes seguir midiendo tu valor por su riqueza. O puedes recordar que los pueblos a los que te robaron estaban comerciando con oro mientras Europa vivía en chozas de barro. Que tus antepasados construyeron pirámides, crearon matemáticas, cartografiaron las estrellas y gobernaron reinos antes de que Roma fuera siquiera un pensamiento. De donde vienes es grandeza, y la grandeza no es algo que se consigue, es algo que se recuerda. Esto no es un discurso motivacional, es una declaración profética. La segunda presidencia de Trump no es tu destrucción, es tu aclaración. Es el imperio mostrándote todo para que dejes de intentar encontrar tu reflejo en él. Es Dios arrancándote los dedos de Egipto para que finalmente camines hacia la promesa. Es el momento del Mar Rojo, el terror que revela que no hay vuelta atrás, solo a través. Y cuando caminas, cuando entras en lo desconocido sin más red de seguridad que Dios. Cuando construyes en tierras que te pertenecen, en comunidad con personas que te ven, criando hijos que saben quiénes son, creando riqueza que se acumula por generaciones, enseñando verdades que no pueden ser borradas, adorando con un poder que no puede ser controlado.
Cuando haces eso, no te preocuparás por Trump. No te preocuparás por quién es presidente, qué partido controla el Congreso, qué decide el Tribunal Supremo, porque estarás construyendo algo que no pueden regular, un reino que no pueden grabar, una libertad que no pueden legislar, una alegría que no pueden robar y un futuro que no pueden detener. Así que elige, no mañana, no después de la próxima elección, ahora, porque el desierto no espera, está aquí. Y la única pregunta es si vas a pasarlo mirando atrás a Egipto o mirando hacia arriba a Dios, si vas a morir quejándote del maná o vivir construyendo el tabernáculo, si serás la generación que se fue o la generación que llegó. Y si sientes ese despertar, esa opresión en el pecho, esa rabia ancestral mezclada con santa anticipación, eso no es ansiedad. Es activación, es tu espíritu reconociendo el momento, es cada oración que tu abuela rezaba cumpliéndose, es la promesa despertando dentro de ti, es la puerta abriéndose, es la llamada clara. Trump se levantó de nuevo por una razón, exponer a la América Blanca, y la América Blanca ha quedado expuesta. La máscara está quitada, la actuación ha terminado, la verdad es evidente. Han elegido el imperio sobre el reino, la blancura sobre Cristo, el poder sobre la justicia. Y ahora la única pregunta que queda es, ¿qué vas a elegir tú? Porque esta es la generación, este es el éxodo, este es el momento profetizado durante 4. Y no eres un accidente, no eres una víctima, no eres una idea secundaria. Eres el remanente, la semilla, la respuesta, el que heredará lo que te dijeron que nunca podrías poseer. No a través de ellos, sino a través de Él, no con su permiso, sino con su promesa. Y Trump, con toda su fanfarronería y blasfemia, es solo el último capítulo feo de su historia antes de la primera página gloriosa de la tuya. ¿Te ha resonado este mensaje? Si quieres seguir explorando estas verdades bíblicas e históricas que rara vez se enseñan, suscríbete ahora a este canal. Cada semana profundizamos en las profecías ocultas, desciframos patrones bíblicos y revelamos cómo se están cumpliendo ante nuestros ojos en tiempo real.